Espero que bien, ¿verdad? Contentos, alegres. No hay tanto calor, así que trataré, hermanos, de hacer lo más breve posible. Ya me conocen, ¿verdad? Pero no fallar en esta ocasión. Por la gracia de Dios, hermanos, estamos concluyendo, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Las actividades. Pero no concluimos. En realidad, hermanos, no dejamos de hacer actividades porque el 24, el 29, el 31, ¿verdad? Y en enero pues ya seguimos de frente. Es una manera de decir concluimos. Pero sí es una buena oportunidad, hermanos, para proclamar la palabra del Señor. Les invito a orar. Ya no voy a leer el texto bíblico, ya lo leímos, lo acabamos de leer, así que ahí nos vamos. Padre que moras en los cielos, en esta mañana también, Señor, te pedimos, Padre Santo, la sabiduría de lo alto. Concede, Señor, que tu palabra revelada, tu Santo Espíritu, Señor, la haga clara, entendible, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. También, Padre Santo, que tu palabra sea puesta en práctica por la vida de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, pues, te lo pedimos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Un ciego que se convierte, ¿verdad? La conversión de un ciego. En la epístola a los Hechos, hermanos, este libro en particular narra, hermanos, una serie de eventos impresionantes, podemos decir casi increíble, ¿sí? Dos acontecimientos similares, por ejemplo, la conversión de 3,000 judíos y después, ¿se acuerdan? 5,000. También, hermanos, aparece un acontecimiento maravilloso en la vida de la iglesia, en aquella fiesta del Pentecostés, ¿se acuerdan, verdad? La llegada o el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. También, hermanos, se muestra en la vida primitiva la vida en común que tenía esta iglesia. Otro hecho también impresionante, hermanos, para esta época fue la muerte de Ananías y Zafira. También, hermanos, la liberación de Pedro y Juan en la cárcel, también acontecimientos únicos, ¿verdad? Y que se registran en la epístola de los Hechos. Pero también encontramos otro acontecimiento muy importante en esta epístola, y es, hermanos, la conversión de Saulo. ¿Sí? Sí, esto nos hace recordar una historia, ¿verdad?, que posiblemente la hemos predicado una y otra vez, pero yo quise tomarla porque concluimos ciertamente, pero 2025 es una nueva oportunidad para esforzarnos a trabajar en la obra del Señor, pero previo a eso necesitamos hacer algunas modificaciones, algunos cambios en nuestras vidas. Aquí, hermanos, en Hechos capítulo 9, versos 1 al 19, tenemos uno de los eventos más impresionantes de todo el libro o de toda la epístola de Hechos. La conversión de Saulo de Tarso, el fariseo, acérrimo perseguidor de la iglesia y un hombre que odiaba el nombre de Cristo, se convierte y llega a ser el más distinguido misionero de todos los tiempos.
Antes de estudiar, hermanos, los detalles de cómo fue su conversión, también es importante, hermanos, conocer algunos detalles del contexto en el cual se dio esta experiencia tan dramática, y debemos, hermanos, ver dos cosas en ese contexto. Número uno, Saulo estaba en plena persecución de la iglesia, así lo registra, ¿verdad? Los versos 1 y 2 del capítulo 9. Dice: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Fíjense ustedes, hermanos, no solamente fue la persecución en Jerusalén, sino que ahora las estaban llevando hacia alrededor, hacia Damasco. Y como dice la Biblia, ¿sí?, fue una persecución, podemos decir que fue una persecución feroz, por lo que dicen los versos 1 al 3 y también los versos 1 al 3 del capítulo 8. El relato de la persecución continúa aquí en el capítulo 9, versos 1 en adelante. ¿Qué pasó en el capítulo 8? ¿Alguien sabe? Le dieron muerte a Esteban, ¿sí? Las palabras de Lucas indican, hermanos, que fue una persecución feroz hacia la iglesia. Vean las palabras: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos. Esto quiere decir, hermanos, o por las palabras de Lucas, indican que la persecución que sufrió la iglesia en este tiempo no fue una persecución sencilla, fue una persecución fuerte que dio paso, hermanos, al extendimiento del evangelio en este tiempo, porque a través de la persecución los hermanos de la iglesia iban huyendo, pero también iban huyendo e iban a la vez predicando el evangelio de Jesucristo. Y ¿saben algo, hermanos? ¿Cuál era la idea de Saulo de Tarso? Que más adelante lo vamos a volver a tocar. La idea de Saulo era eliminar, radicar, destruir al cristianismo en esta época, pero no pudo hacerlo. Al contrario, en la persecución lo que provocaron fue que la iglesia se propagara aún más. Y número 2, Saulo también estaba luchando con su conciencia. No lo dice la Biblia, obviamente, ¿verdad? Pero hay dos evidencias que nos dan a entender que Saulo estaba luchando consigo mismo. En primer lugar, hay la idea de frustración en la persecución de la iglesia. Cuanto más intentaban ellos frenar el crecimiento del evangelio, ¿qué pasaba? Ya lo dijimos, ¿verdad? La iglesia crecía. ¿Y qué pasa cuando los planes que tú tienes no salen conforme a lo detallaste en tu cabeza o lo escribiste? ¿Qué viene después? Como no pudo salir como lo planeaste, ¿qué viene a tu vida? Frustración. Posiblemente Saulo también tenía este problema de frustración. A lo mejor se hizo las preguntas, ¿verdad? ¿Y por qué no podemos frenar el crecimiento de esto? Aquí quizás cabe mencionar o citar las palabras de Gamaliel, maestro de Saulo, en su capítulo 5, del 34 al 32. Más bien las últimas palabras, ¿verdad? Cuando Gamaliel aconseja, ¿verdad?,
a los líderes. Se levantó fulano de tal y se disolvió su proyecto. Se levantó otro y lo mismo se disolvió. Y entonces Gamaliel, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? A ver, dígamelo, hermano, porque yo. Así es. Si esto procede de Dios, si esto no procede de Dios, perdón, se va a disolver. Pero si esto procede de Dios, dice, no sea que nos encontremos luchando contra Dios. Así que Pablo, mis estimados hermanos, emprende un viaje a su destino, con la idea de frustrar el crecimiento de la iglesia. Sin saberlo, Saulo se está encaminando según los planes de Dios a su llamamiento. Pero también tenemos que considerar, hermanos, la experiencia de Pablo en el capítulo 7, versos 7 al 11. Pablo en esos versos describe su experiencia antes de conocer al Señor, así que tiene que ser lo que Pablo estaba experimentando cuando emprendió el viaje a Damasco. Vayamos a Romanos, capítulo 7. Dice la palabra del Señor: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Fíjense ustedes, hermanos, Pablo aquí está narrando lo que estaba pasando en su vida en este tiempo. Aquí la ley le estaba revelando al apóstol Pablo que era un gran pecador. ¿Sí? Pablo no tenía aquí más opciones, ¿verdad? En su relato indica que había estado en contra de los designios de Dios. Así que, hermanos, volviendo al caso de Saulo y cómo fue su conversión, veamos tres cosas importantes. En primer lugar, veamos el encuentro que Pablo tiene con Cristo, versos 3 al 6 del capítulo 9 de Hechos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de una luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Como ya hemos notado, hermanos, Saulo estaba viajando a Damasco con el fin de perseguir a los creyentes en el camino. Repentinamente, y para su tremenda sorpresa,
se encontró con Cristo. Él no esperaba encontrarse con Cristo en el camino. ¿Qué aprendió a Saulo de este encuentro con Cristo? Número 1, hermanos, la gracia de Cristo. Al perseguir a los creyentes, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba, hermanos, atacando el cuerpo de Cristo. Bueno, así lo menciona, ¿verdad? Efesios 1, 22 y 23. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Y Pablo o Saulo de Tarso estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo. Juan lo describe de esta manera. Juan lo describe como las ovejas. Saulo estaba persiguiendo a las ovejas. También lo describe el Evangelio de Juan como sus amigos, como sus hermanos. Y finalmente, hermanos, en Zacarías lo describe como la niña de sus ojos. Así que Saulo de Tarso estaba metido en un serio problema con el Señor Jesucristo. Por eso él le dice: yo soy a quien tú persigues. Vean ustedes, el Señor Jesucristo nunca acusó, recriminó la acción de Pablo hacia la iglesia. Él dice: yo soy a quien tú persigues. Y algo importante, hermanos, que podemos encontrar en la Biblia es la promesa del cuidado de Dios para su pueblo y para su iglesia en este contexto. Así que, hermanos, Saulo se encuentra con Cristo. Para él, con una dificultad. Por otra parte, hermanos, vemos que con qué facilidad Cristo pudo haberlo destruido, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿cómo se conocía al Señor Jesucristo o al Dios Todopoderoso? El Dios que destruía a sus enemigos. Pero en esta ocasión, Cristo no actuó de esa manera para con Saulo de Tarso, sino que actuó de misericordia, de paciencia. Pudo haberlo destruido, pero al contrario, el Señor extendió su gracia hacia Pablo o hacia Saulo, su favor inmerecido. En vez de matarlo, le habló y le hizo una pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Sí? Yo no sé si estuviéramos en el lugar de Saulo y el Señor nos hiciera esta pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Qué le responderíamos? ¿Cuáles fueron las respuestas de Pablo? ¿Le pudo responder Pablo al Señor Jesucristo: ¿por qué me persigues? Le respondió Pablo: en ninguna manera Pablo pudo responder a la pregunta del Señor o a la respuesta del Señor, porque Pablo iba en persecución de la iglesia, pero al perseguir a la iglesia, Pablo estaba persiguiendo a Jesucristo mismo. En vez de matarlo, Cristo le hizo reflexionar. Quiso que Saulo evaluara su vida, lo que estaba haciendo. El Señor Jesucristo se le llama gracia, cuando Él le dice: ¿por qué me persigues? A lo mejor nosotros, en el contexto en que vivimos, hemos salido en persecución de Jesucristo. Quizás no como lo hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero cuando no llegamos al templo, ¿verdad? Cuando no trabajamos en la obra del Señor, cuando nos oponemos a los proyectos, nos convertimos en perseguidores de Jesucristo.
¿Y qué hace el Señor con nosotros? Exactamente, hermanos, lo que hizo con Saulo. Nos hace reflexionar. Y en el caso de Pablo le dijo: ¿por qué me persigues? Quizá, hermanos, vuelvo a decir, quizá no seamos perseguidores de la iglesia, quizá no hemos arrastrado o torturado, quizás no hemos matado a nadie, no hemos matado a ningún creyente, pero somos pecadores y como tal hemos ofendido a Dios, nos hemos rebelado contra sus mandamientos, hemos vivido a espaldas de Dios, no le hemos amado u honrado como Dios quisiera, y por todo esto, hermanos, también merecemos morir. Al igual, el Señor nos hace reflexionar a cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿cómo nos está tratando Jesucristo a cada uno de nosotros? Según la Biblia, dice que Él no nos trata conforme a nuestros pecados o conforme a nuestras iniquidades. Si Él lo hiciera así, entonces, ¿cuál sería la acción de nuestro Dios para con nosotros? La muerte, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte. Si Él nos tratara conforme a nuestras iniquidades, lo siguiente sería el castigo de nuestros pecados. Pero el Señor no nos trata así. Él no nos paga conforme a nuestras maldades, sino que nos trata con su gracia, con su misericordia. Lo mismo que hizo con el apóstol Pablo con Saulo de Tarso. ¿Por qué me persigues? Las respuestas de Saulo fueron: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy a Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Se dan cuenta? Lo segundo que encontramos en esta sección, hermanos, es la misericordia de Cristo. Cuando Cristo se manifestó a Saulo y le dirigió a la palabra que le dijo: yo soy a Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, no tenemos algún detalle, ¿verdad?, al respecto con Saulo, pero sí podemos definir la siguiente acción. ¿Qué es dar coces contra el aguijón? Habían dos formas de esta palabra. Una era que el que dirigía el arado ponía puntas de metal a una vara, y cuando el buey quería patear, ahí estaba la vara que lastimaba. O otros ponían unas barras y lo mismo, con puntas ahí para que el animal no pateara, ¿verdad?, y siguiera caminando y arando. En la vida del apóstol Pablo o en la vida de Saulo de Tarso, la acción de Jesucristo es de preocupación, ¿sí? Estaba Jesús preocupado, no estaba preocupado tanto por la persecución, podemos decir, de la vida de la iglesia, sino de la vida en particular de Saulo de Tarso. El Señor va a tratar siempre de manera personal con cada uno, y Dios se va a preocupar por cada uno de manera personal. Así que Cristo en esta ocasión está preocupado por la vida de Saulo. ¿En qué sentido? En que la vida de Saulo está llena de frustraciones, como les dije al principio. ¿Se acuerdan? Iba en persecución de los cristianos en Damasco, pero el Señor no le permitió llegar con ese proyecto hacia Damasco, sino que Dios lo interrumpe en el camino. ¿Cómo estaba el corazón de Saulo de Tarso? Podemos decir que estaba lleno de odio, de rencor,
de miedo posiblemente, de mala enseñanza, de una mala educación por tantos años de ser fariseísta, ¿verdad? Tenía un concepto equivocado acerca de la iglesia. Él conocía la ley, pero no conocía a Jesucristo en su revelación. Así que Saulo emprende con un corazón lleno de rencor, de odios, con el deseo de destruir a muchas personas. Así que el Señor va a lidiar con la vida de Saulo en esta ocasión. Y Jesucristo se convierte en su aguijón. Cuando Dios le habla de esta manera, o cuando Lucas habla de esta manera del aguijón de la carne, ¿sí? Al hablar de esta manera, Saulo, el Señor estaba llevándolo a reflexionar y a notar que solo estaba lastimando hacia sí mismo. Aquí vemos la misericordia del Señor. Dios no se manifestó a Saulo para el bien de sí mismo, sino para el bien de Saulo. Perseguir a la iglesia solo daría como resultado aumentar su crecimiento y no disminuirlo, como eran las intenciones de Saulo, ¿sí? Saulo solamente logró, hermanos, que la iglesia siguiera creciendo, ¿sí? Que la iglesia siguiera creciendo, pero su corazón estaba desviado totalmente de Dios. También encontramos en esta sección, hermanos, la soberanía de Dios. Saulo, en su deseo de persecución, él decide ir a Damasco, ¿sí? Sí sabemos que es la soberanía de Dios, ¿verdad? El Dios soberano que tiene en control de todas las cosas. Dios le permitió a Saulo ir hacia Damasco. ¿Para qué? Ahí se le iba a manifestar el Señor. Al ir a Damasco, Saulo estaba cumpliendo sus propios planes y deseos, y él se sentía dueño de su vida, hacía lo que quería, ¿verdad? Se desplazaba según sus deseos, y esos deseos los alejaban más y más de su Creador. Pero al encontrarse, hermanos, con Cristo, todo cambió. Lo llamó el Señor en el verso 5 e hizo bien al hacerlo, porque eso era y es precisamente Cristo, el Señor del universo, el que tiene, ¿verdad?, todo el poder y toda la facultad para elegir a su pueblo, ¿sí? En el verso 5 vuelvo a leer: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El verso 6, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo había estado acostumbrado, mis estimados hermanos, a dar órdenes. Pero en esta ocasión, al verse vulnerable ante las circunstancias, Pablo solamente le queda obedecer. La razón: había perdido la vista. Algo curioso, hermanos, fíjense ustedes, Pablo no iba solo, ¿se acuerdan? Iba con un pequeño ejército, y aunque más adelante en Hechos relata de que Pablo dice: y vimos una luz fuerte como el sol, fíjense ustedes que fue un acto completamente dirigido hacia el apóstol Pablo, porque todos los demás se fueron, excepto Saulo, ¿verdad? Y es Dios hablando, Jesucristo hablando exclusivamente con Saulo. El único afectado, podemos decir, de este encuentro es Saulo. Por eso él le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí?
no tenía más opción, no podía ver, se sentía completamente vulnerable ante la circunstancia. Pablo estaba llegando al término de su pasatiempo, quizás podemos decirlo así, favorito. Él le dice: ve y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido el llamado de parte de Dios, hermanos? Y posiblemente también hemos preguntado: ¿qué quieres que yo haga? O Señor, ¿para qué me llamaste? ¿O por qué me pusiste en este lugar? A veces caminamos a ciegas, ¿verdad? Porque no conocemos. Y sin embargo, el Señor nos dice: ve y entra en la ciudad. A veces nosotros queremos decir: pues no voy a continuar, o renunciamos antes de. El Señor te dice a ti: levántate, ve, entra, ahí se te dirá lo que vas a hacer. Así es la vida del creyente en Jesucristo. Pablo no lo comprendía aún, ¿sí? Pablo estaba luchando todavía con eso. Algo sorprendente, hermanos, que encontramos en este pasaje bíblico es que a partir de ese encuentro, Saulo está en la ciudad. ¿Cuántos días tardó? 3 días. ¿Y cómo estaba Pablo? ¿Qué hacía Pablo durante estos 3 días? Estaba en oración y ayuno, dice por ahí un escritor. Estaba en oración, porque él estaba en espera de las respuestas del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cuál fue la pregunta de Saulo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Saulo estaba esperando la respuesta del Señor. Él le dijo: entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Por eso Saulo estaba orando para que Dios revelara su propósito en él. Veamos entonces ahora, hermanos, la causa de la ceguera de Saulo. Porque hay una causa, ¿verdad? Versos 7 al 9. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin verle a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. A primera vista, hermanos, la ceguera de Saulo se debió a la fuerte luz que vio, el resplandor de la gloria de Cristo. El testimonio de Pablo en otros lugares nos ofrece mayores detalles. Por ejemplo, en el mismo capítulo, en el capítulo 26 de Hechos, dice: así que la luz tuvo que ser algo tremendamente brillante para que se notara, ¿sí? En los versos 22, 6 y 26, 13, evidentemente una luz de esa magnitud, la que vio Pablo, debió dañar la retina de su ojo, ¿verdad? Por eso Pablo quedó ciego. Pero lo particular, ¿verdad? Dijimos hace un rato, es que solamente fue afectado él. ¿Qué significa esa ceguera? ¿Qué debemos entender por esta ceguera? Que era lo que Dios estaba queriendo hacer o enseñar a Saulo. 2 cosas importantes. Aunque el Señor se había revelado a Saulo, es claro que él aún no entendía, hermanos, todo el significado del plan de Dios. Al final del verso 6, el Señor le dice a Saulo: se te dirá lo que debes hacer. Así que Saulo tenía que aprender algo muy importante, que no era en su tiempo, ¿verdad? Era en el tiempo de Dios, y Dios le iba a indicar exactamente lo que tenía que hacer.
Saulo pasó 3 días huyendo, ayunando y orando, y estaría buscando mayor entendimiento de su experiencia en el camino a Damasco. Yo le mostraré tiempo futuro. Todo indica que Saulo de Tarso aún no entendía claramente las cosas. Es como un hombre ciego, hermanos. La ceguera física simboliza su ceguera espiritual. Recordemos lo que Pablo escribe en la segunda carta de Corintios. La condición natural de todo ser humano es estar ciego, ¿sí? Es ceguera en cuanto a las grandes verdades espirituales del Evangelio. Es así porque Satanás lo ha hecho así, de esta manera. Saulo, como judío y fariseo, pensaba y entendía bien las cosas, pero en realidad era ciego. Dios lo cegó por un tiempo para que entendiera mejor su verdad, su verdadera condición espiritual. Pablo, según él, creía entender la ley de Dios. Acuérdense, hermanos, que ellos eran celosos de la ley de Dios y hacían según sus entendimientos y seguían eso, pero en realidad, ¿cómo estaban? Ciegos, porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. La ley los llevaba a hacer sus propias voluntades, ¿sí? En los capítulos anteriores que le mencioné de Romanos, Pablo habla de la posición en la que lo deja la ley, y él da a entender que según él estaba cumpliendo con la ley, pero la ley lo deja en una condición de pecado. Así que la ley lo lleva a descubrir que él era un pecador. En nuestro contexto podemos decir, hermanos, que la ley sirve como un GPS, porque nos posiciona en el lugar exacto donde nosotros estamos. Para eso nos sirve la ley. La ley revela realmente quiénes somos nosotros. ¿Qué dice la ley al respecto? Nada más en los 10 mandamientos. Cuando te dice no robes, pero robaste algo, ¿qué dice la ley? Eres un pecador. No codicies, pero codiciaste, te dice que eres un pecador. No digas mentira, pero mentiste, eres un pecador. Y así sucesivamente. Así que Pablo, hermanos, en el cumplimiento de la ley, él según estaba cumpliendo con la verdad. Pero desde la perspectiva de Jesucristo, Pablo era un hombre completamente ciego. Así que no solamente el Señor le ciega sus ojos, ¿sí? Porque Pablo estaba ciego de la verdad. El no ver lo llevó a Pablo a una reflexión profunda. ¿Sí? Ahora él le pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que estaba buscando Jesucristo con esta acción de cegarle la vista era que Pablo o Saulo tuviera la necesidad de depender de Dios. Cuando una persona es ciega, necesita que otros lo ayuden y dependan de otros. El Señor Jesucristo llevó a Pablo o a Saulo de Tarso a que dependiera completamente del Señor Jesucristo. Vuelvo a las preguntas. El Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y él le dice, yo soy a Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Siguiente pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Saulo ahora está rendido a la voluntad de Dios. Acostumbrado a ver, acostumbrado a ir y venir por su propia cuenta, ahora tiene que depender de la gracia y de la misericordia del Señor Jesucristo. Y él le dice, entra y allá se te dirá lo que tienes que hacer.
Yo creo que es difícil, no solamente para Saulo, sino para nosotros, depender de alguien más. ¿Cómo te sientes cuando dependes de alguien más? En el tiempo, en tu trabajo, por ejemplo, o en el hospital, o en casa. ¿Cómo te sientes cuando dependes de alguien más? A veces quizás nos va bien, pero a veces, ¿cómo nos sentimos? Esta palabra, a veces nos sentimos así atados, ¿verdad? Porque no podemos hacer más allá de lo que la otra persona nos tiene que indicar. Saulo entendió que ahora su vida dependía completamente del Señor Jesucristo. Por otra parte, hermanos, veamos el contraste de Saulo y ahora, hermanos, con Ananías, porque también los cristianos tenemos dificultades. ¿Cómo era conocido Saulo en este tiempo? Como perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Cuáles fueron las respuestas de este hombre, Ananías? Señor, he oído mucho de acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías no quería, ¿verdad?, ir al encuentro con Saulo de Tarso. Como dijo la hermana, había temor. Era grande la fama de este hombre, y no solamente la fama, sino el poder que ejercía sobre los principales. Había razón para que los cristianos tuvieran temor, había mucha razón, y quizás podemos decir, era razonable que Ananías no quisiera ir al encuentro con Saulo. Pero a veces, hermanos, nos pasa a todos nosotros como Ananías, hermanos, es que cuando Dios nos llama o nos ordena, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer, ¿verdad? Aunque nosotros veamos todas las cosas en contra nuestra, nosotros tenemos que obedecer. Por la sencilla razón, hermanos, nosotros no conocemos los planes de Dios. Yo no sé cuántas cosas hicimos este año, o cuántas dejamos de hacer, o no quisimos hacer. Y si eran los planes de Dios que tú hubieses ido a hacer aquello que Él te enviaba y no quisiste ir. Nosotros no conocemos los planes de Dios, ¿sí? No conocemos el pensamiento de Dios. Y nosotros actuamos en muchas ocasiones bajo nuestro pensamiento, como lo hacía Pablo. Pablo, queriendo hacer lo correcto, iba en persecución de los cristianos, porque para él lo ideal era el cumplimiento de la ley y todos tenían que cumplir la ley. Pero ese era su pensamiento de él. Este no era el pensamiento de Dios. Así que, hermanos, Ananías en un principio tiene esta misma idea. Es que la idea de ir ante Saulo es un perseguidor, Señor, está en contra de la iglesia, mira que ejerce poder sobre los principales, y voy a ir al encuentro con ellos, me va a matar de seguro, voy a entregarme, podemos decirlo así, voy a la boca del lobo. Pero el Señor, hermanos, tenía otros planes, y aunque Ananías no quería ir, Ananías debía cumplir con el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios con relación a Ananías y Saulo de Tarso?
Ananías iba a orar por él para devolverle la vista, pero en el caso de Saulo, ¿cuál era el plan de Dios? Número 1, número 2. Dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Esta era, hermanos, la gran tarea o la gran comisión que Dios le iba a dar el Señor a Saulo de Tarso. Y cuán importante era que Ananías fuese a orar por él para que Dios le restaurara la vista. Acuérdense, hermanos, predomina la pregunta de Saulo: ¿qué, Señor, qué quieres que yo haga? En el verso 15, se le dice a Ananías el plan de Dios para con Saulo de Tarso. No quería ir, pero él le dice: ve, porque instrumento. Y fíjense ustedes que esta misma palabra instrumento aparece en Romanos cuando habla sobre el vaso. Es la misma frase en griego, ¿sí? La misma, solo que aquí lo traducen como instrumento. En Romanos la traducen como vaso, aquí la traducen como instrumento. Instrumento me es útil para predicar a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Dios, a Jerusalén, ¿verdad? Esta era la gran tarea. Concluyo entonces, hermanos. Hago esta pregunta para todos ustedes: ¿cuál es el llamado de Dios sobre tu vida? ¿De qué manera Dios ha estado llamando a tu vida? A lo mejor te has estado resistiendo al llamado de Dios. El Señor le dijo a Saulo: vas a predicar a los gentiles. Y fíjense ustedes, hermanos, que Saulo predicó mucho a los gentiles. Saulo predicó, ¿se acuerdan cuando fue llevado preso? A los reyes. Y Saulo predicó, hermanos, a Jerusalén. Y no solamente les predicó el evangelio en la ciudad de Jerusalén, sino estamos estudiando Corintios, la segunda carta, y a través de Pablo se le llevaron ofrendas a la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál es tu llamado que el Señor ha hecho para tu vida en este tiempo? ¿Estamos dispuestos a llevar el nombre de Cristo a otros, o estamos dispuestos a sufrir por servir al Señor? ¿Estás dispuesto a cambiar tu manera de vivir, tu actitud? A lo mejor hemos tenido un encuentro con Cristo, hemos entendido quizás su gracia y su misericordia, a lo mejor hemos escuchado su llamado también. O a lo mejor has escuchado todo esto, pero no has dado el paso para servir al Señor. Si Dios te aparece en tu camino, hermanos, ten en cuenta, ¿sí?, que el Señor no te va a tratar conforme a tus iniquidades. Él te va a tratar conforme a su misericordia. Él te va a hacer reflexionar sobre tu vida. Él te dirá: yo soy a quien tú persigues. Y a lo mejor tú le responderás: ¿qué quieres que yo haga?
cuando tú escuches esto, entonces el Señor te dirá lo que tienes que hacer. Hay una historia, hermanos, de un hombre en la historia del cristianismo, John Wick, hermanos, un jovencito, un niño que a los 7 años perdió a su mamá lo instruyó en el camino del Señor, pero al quedar sin mamá, su papá lo llevó en un viaje en barcos, y pues en los barcos de aquella época, en el año 1700 y tanto, pues los marineros eran borrachos, groseros, y eso fue su estilo de vida. Aprendió a vivir de esta manera. En una ocasión llegó a una isla donde se puso a trabajar y pensó quizás ahí poder hacer algo de dinero para avanzar en su vida, pero no, le fue peor porque lo convirtieron en esclavo, y al grado de que pedía ayuda para que lo rescataran. En una ocasión pasó un barco cerca de la isla y estuvo anclado ahí, y resultó ser un amigo de su padre, el cual pagó para rescatarlo, y de regreso, hermanos, un fuerte viento se levantó en el mar y pensaron que se iban a hundir, y entonces él dijo: si la gracia del Señor nos salve, voy a cambiar mi vida. En el barco encontró una Biblia y la empezó a leer y a leer. Un año después, hermanos, él se salió de los barcos y se fue a estudiar para predicar el Evangelio. También se convirtió en un gran músico. Después de estudiar, él estuvo pastoreando una misión y él componía los himnos para cantar en la misión. Pero todavía él no se sentía satisfecho con lo que estaba haciendo, porque también él había estado trabajando en esos días que estuvo en el barco. Estuvo trabajando para traficar esclavos. Prácticamente se volvió traficante de esclavos, y en una ocasión le dieron un barco también y él era el capitán y traficaba con esclavos. Así que aún estando en la iglesia y pastoreando y componiendo himnos para el Señor, él no se sentía satisfecho, hasta que inició también un programa para quizás erradicar el tráfico de esclavos. En esta ocasión, en esta pequeña iglesia donde él pastoreaba, hermanos, él compuso un hermoso himno que quizás todo el mundo lo conocemos, ¿sí? Y que tiene que ver con la gracia del Señor derramado en esta ocasión en la vida del apóstol Pablo y en la vida de cada uno de nosotros. Pablo, al finalmente, hermanos, era un ciego, ¿verdad?, espiritual. Dios lo llevó a ser un ciego físicamente para devolverle la vista y revelarle el entendimiento de la palabra de Dios, como sucedió con este hombre. Hermanos, están escritas en las palabras del himno 278, Sublime Gracia. Yo les invito, hermanos, a ponerse de pie, y nuestra hermana Yoli nos dirige con este hermoso himno.